Desperté con la cabeza latiéndome como un tambor. Un dolor sordo punzante me recorría la sien. El aire estaba espeso, cargado de un olor a humedad y tierra. No reconocía el lugar, no entendía nada. Solo la opresión en el pecho, la falta de aire, la sensación de estar atrapado. Mis manos estaban atadas a la espalda, la cuerda áspera contra mi piel. Intenté moverme, pero la tensión en las muñecas era insoportable. Un gruñido sordo, lejano, retumbó en la oscuridad, congelándome en mi lugar. El pánico se deslizó por mis venas, frío y gélido. El silencio se volvió denso, sofocante. Escuchaba el latido de mi propio corazón, un ritmo frenético que resonaba en mis oídos. Cada susurro, cada crujido de la madera me hacía saltar. ¿Cuánto tiempo había estado aquí? ¿Dónde estaba? El miedo me paralizaba. De pronto, una sombra se proyectó sobre la pared. Una figura alta, imponente, se materializó en la penumbra. No pude ver su rostro con claridad, pero la silueta era amenazante. Su presencia era tangible, fría, opresiva. Sentí el escalofrío recorrerme la columna vertebral. Los días se convirtieron en una sucesión borrosa de oscuridad y miedo. Pero en medio de la desesperación, comencé a observar. A analizar, a buscar cualquier resquicio de luz en la oscuridad que me rodeaba. Y ahí estaba él, mi captor. Una figura enigmática, siempre a la distancia, nunca del todo presente, pero siempre latente. Noté sus manos grandes, ásperas, con cicatrices que contaban historias de una vida dura, de peleas, quizás. Manos que podían ser crueles, pero que también parecían capaces de una inesperada ternura. Lo vi una vez, acariciando a un gato callejero que se había colado en el sótano. Sus silencios eran más elocuentes que sus palabras. A veces, se sentaba en una silla vieja, frente a la ventana, mirando el vacío. Una soledad profunda se reflejaba en sus ojos. No era solo un criminal, era un hombre. Una noche, lo escuché susurrar un nombre de mujer, un nombre pronunciado con un dolor tan profundo que me heló la sangre. ¿Era ella la razón de todo esto? ¿O este era solo otra pieza del rompecabezas que estaba intentando armar en mi mente? Un rompecabezas de sombras y secretos. Fue un detalle insignificante, casi imperceptible. Un trozo de pan dejado sobre una pequeña mesa de madera, junto a una taza de café humeante. Un gesto simple, pero que resonó en mi interior como un eco inesperado. Hasta ese momento, solo había recibido comida fría y escasa, como si fuera un perro al que se lanzan sobras. Después, vinieron los silencios compartidos. No eran silencios incómodos, cargados de tensión. Eran silencios que permitían una extraña intimidad, una conexión tácita. Como si en esos momentos de quietud, ambos estuviéramos confesándonos algo sin necesidad de palabras. Esas pausas me desconcertaban, me atemorizaban, pero también me intrigaban. Una vez, mientras limpiaba el suelo, tropecé y me caí. Esperaba su enojo, su ira, pero en lugar de eso, escuché un suspiro, un sonido tenue, que parecía reflejar una profunda tristeza. Me ayudó a levantarme, su mano grande, áspera, rozando mi brazo con una suavidad que me sorprendió. Fue un contacto fugaz, pero suficiente para sembrar una duda en mi mente. Empecé a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Un viejo libro de poemas sobre una estantería polvorienta. Una fotografía descolorida, escondida en un cajón. Objetos que parecían indicar una vida más allá de la violencia y la oscuridad. Una vida con sueños, con recuerdos, con pérdidas. Esa vulnerabilidad latente, tras la máscara de dureza, fue lo que me hizo cuestionar todo. La tensión se había vuelto palpable, un hilo invisible que nos unía, él y yo, en una danza macabra. Un juego de poder, un juego psicológico donde cada mirada, cada silencio, cada palabra, era una pieza clave en un tablero invisible. Era un gato y el ratón,
un juego peligroso donde la línea entre el cazador y la presa se había vuelto borrosa. Había momentos de inesperada amabilidad, seguidos por estallidos de furia fría e impredecible. Era como si jugara conmigo, probando mis límites, observando mi reacción a cada uno de sus movimientos. Un juego cruel, pero que me mantenía al filo del precipicio, suspendido entre la esperanza y el terror. Esa inestabilidad se había convertido en mi nueva realidad. Un día, me soltó las manos. Por un instante, sentí la libertad, la posibilidad de escapar. Pero enseguida, su sonrisa fría me recordó que todavía estaba bajo su control. La libertad era una ilusión, una carnada más en este juego macabro que me estaba desgastando lentamente. ¿Quién dominaba realmente la partida? En ese momento, honestamente no lo sabía. Pero entre la amenaza y el control, algo más se estaba gestando. Una atracción extraña, enfermiza, una conexión inexplicable que me atemorizaba y me atraía al mismo tiempo. Era una línea tenue, peligrosamente delgada, pero innegable. Y a pesar del miedo, de la incertidumbre, no podía negar que, en medio de todo eso, algo parecido al afecto se insinuaba en mi corazón. Una locura, lo sé, pero ahí estaba. Un día, mientras él estaba distraído, encontré un álbum de fotos escondido en un rincón oscuro. Imágenes borrosas, descoloridas por el tiempo, mostraban a un niño pequeño, con una sonrisa radiante, jugando en un campo soleado. Era él, un niño feliz, inocente, irreconocible comparado con el hombre que tenía delante. Otras fotos mostraban a una mujer joven, hermosa, con ojos llenos de vida. Su sonrisa era igual a la del niño, una sonrisa que parecía eco de un pasado feliz, pero que ahora se sentía como una herida abierta, como un recuerdo doloroso. Me pregunté quién era ella, qué papel jugó en la vida de mi captor, en su transformación de niño feliz a hombre sombrío. Luego, vinieron las confesiones, susurradas en la oscuridad, entrecortadas por silencios llenos de dolor. Habló de una infancia marcada por la pobreza, de la pérdida de sus padres, de una vida llena de golpes y decepciones. No fue una justificación, pero sí una explicación, una sombra oscura que proyectaba su presente. Al escucharlo, entendí que su pasado era una herida abierta, un pozo profundo de dolor que lo había transformado, que lo había hecho lo que era. Pero ¿justificaba eso sus actos? ¿Podía el dolor explicar la crueldad? La respuesta seguía siendo un enigma, una pregunta que se retorcían en mi mente, sin respuesta clara. El miedo seguía ahí, una sombra constante que me acompañaba incluso en los momentos de aparente calma. Pero junto al miedo, algo más comenzó a crecer, una sensación extraña, contradictoria, que me desconcertaba y me aterrizaba al mismo tiempo. Era como si una parte de mí, la parte más vulnerable, comenzara a sentir afecto. Es absurdo, lo sé. No debería sentir nada por mi captor, por el hombre que me ha robado mi libertad, que me mantiene encerrado en este infierno. Pero es como si una parte de mí hubiera creado una defensa, un escudo contra el terror, un vínculo enfermizo que me mantiene atado a él, incluso cuando mi mente grita por escapar. Sus gestos, antes amenazantes, ahora me parecían humanos. Su risa amarga, una vez síntoma de su crueldad, ahora sonaba a dolor, a soledad. Veía sus imperfecciones, sus debilidades, y de algún modo, eso lo hacía menos monstruoso, menos aterrador. ¿Era esto el síndrome de Estocolmo, o este algo más profundo, algo más real? Me encontraba en un laberinto de emociones, perdido en un mar de contradicciones. El miedo aún me paralizaba, pero una inesperada conexión, una complicidad silenciosa, se había formado entre nosotros. Era una respuesta al trauma, una forma de supervivencia, o el comienzo de algo que nunca debiera existir. No lo sé, pero no puedo evitar sentir que el miedo se ha mezclado con algo más. Las dudas empezaron a carcomerme por dentro, como gusanos roídos en la madera vieja. ¿Era real lo que sentía, o era simplemente una respuesta psicológica al trauma? Una manipulación maestra de mi captor. El miedo se mezclaba con la incertidumbre, creando una tormenta perfecta de confusión en mi mente. Analizaba cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, buscando pistas, buscando señales que me dijeran la verdad. ¿Era su amabilidad genuina, o una elaborada estrategia para mantenerme sumiso, su vulnerabilidad real, o una máscara para ocultar su verdadera naturaleza? Las respuestas se me escapaban, como arena entre mis dedos. El tiempo se convirtió en mi enemigo.
Cada hora que pasaba, cada minuto de incertidumbre, me acercaba más a la locura. Necesitaba encontrar la verdad. Necesitaba saber si lo que sentía era real o un producto de mi mente destrozada. La búsqueda de la verdad se había convertido en una carrera contra el tiempo, una carrera contra mi propia cordura. La línea entre la realidad y la ficción se había vuelto borrosa, indistinguible. ¿Estaba locamente enamorado de mi captor? ¿O este era una perversa forma de supervivencia, un mecanismo de defensa contra la abrumadora realidad de mi cautiverio? La respuesta, temía, podría ser demasiado dolorosa para aceptarla. Y el tiempo se agotaba. Un rayo de esperanza, tenue pero persistente, irrumpió en la oscuridad de mi cautiverio. Una posibilidad de escape, una grieta en la sólida pared de mi prisión. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de optimismo, un destello de libertad en el horizonte. Pero el miedo, ese compañero inseparable, seguía ahí, acechando en las sombras. El plan era arriesgado, casi suicida. Una oportunidad única, un juego de azar que podría llevarme a la libertad o a una muerte segura. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Una mezcla de adrenalina y pánico. La idea del escape me llenaba de entusiasmo, pero al mismo tiempo, un escalofrío me recorría la espalda. Pero la posibilidad de perderlo, esa idea me paralizaba. El hombre que me había mantenido cautivo, el hombre que a pesar de todo, había despertado en mí una conexión inesperada, un afecto que no debería existir. La idea de abandonarlo, de dejarlo solo en la oscuridad, me llenaba de una profunda angustia, un dolor que se extendía por todo mi ser. El miedo a la libertad se mezclaba con el miedo a la pérdida. Era una contradicción insoportable, un tormento que me desgarraba por dentro. ¿Cómo podía escapar sin dejar atrás algo tan inesperado? Algo que a pesar de todo era real. La respuesta, como siempre, se escondía en las sombras de mi corazón. La oportunidad llegó de forma inesperada, como un regalo envenenado, una distracción, un descuido de su parte, una ventana abierta en la prisión de mi encierro. Podía escapar. La libertad estaba a mi alcance, pero la decisión me destrozaba por dentro. Era como si dos fuerzas opuestas lucharan en mi interior, tirando de mí hacia direcciones contrarias. El miedo, por supuesto, estaba presente. El miedo al exterior, al mundo que había dejado atrás, al futuro incierto. Pero ese miedo se mezclaba con otro, un miedo más profundo, el miedo a la pérdida. La pérdida de algo inesperado, una conexión extraña que se había formado entre mi captor y yo, un vínculo enfermizo que parecía estar atándome a este lugar, a esta persona. Pensé en su pasado, en su dolor, en su soledad. Pensé en las sombras que lo habían moldeado, en la fragilidad que se escondía tras su máscara de crueldad. La posibilidad de la libertad se enfrentaba a la realidad de mi extraño apego. Era una decisión que no podía tomar a la ligera, una encrucijada que me obligaba a enfrentarme a la verdad de mis sentimientos, a la complejidad de mis emociones. Y el tiempo, mi enemigo implacable, se agotaba. ¿Qué haría? ¿Podría escapar, o me quedaría atado por un vínculo tan inesperado y peligroso? Estaba allí, al borde del abismo, enfrentando la decisión más difícil de mi vida. Escapar, dejar atrás todo lo que había vivido, todo lo que había construido en este extraño y oscuro lugar, o quedarme, enfrentarme a las consecuencias de mis sentimientos, a la realidad de un vínculo que desafiaba toda lógica. La libertad me llamaba, una promesa susurrada al oído, una sensación tentadora que me empujaba hacia la salida, pero al mismo tiempo, un miedo profundo me paralizaba. El miedo a la soledad, al vacío que quedaría tras mi partida, el miedo a dejarlo solo, a romper el extraño vínculo que nos unía. Pensé en su pasado, en su dolor, en la vulnerabilidad que se escondía tras su fachada de crueldad. Era justo abandonarlo ahora después de todo lo que había pasado, después de haber encontrado, contra toda lógica, una conexión inesperada. La culpa me carcomía, un peso insoportable que me oprimía el pecho. El desenlace estaba cerca, la decisión se cernía sobre mí como una espada de Damocles. Escapar significaba libertad, pero también significaba soledad. La culpa de abandonar a alguien a quien, contra toda lógica, había llegado a querer. Quedarme significaba la prisión, el miedo,
pero también la cercanía, el afecto, la complicidad. Una locura. Lo sé, pero ahí estaba, la verdad, cruda y dolorosa. Y tenía que elegir. La libertad, que antes había ansiado con desesperación, ahora se sentía vacía. El mundo exterior, con su ruido y su ajetreo, me abrumaba, me asfixiaba. El silencio del sótano, la oscuridad que me había envuelto durante semanas, me parecía ahora un eco distante, un recuerdo nostálgico. La realidad me golpeaba con fuerza, fría e inesperada. El peso de la culpa me aplastaba. Había escapado, había dejado atrás a un hombre roto, a un hombre que, a pesar de todo, había despertado en mí un afecto inexplicable, un sentimiento prohibido. ¿Había sido egoísta? ¿Había abandonado a alguien que necesitaba ayuda? Las preguntas me torturaban, se enredaban en mi mente sin darme tregua. Los recuerdos, como fantasmas persistentes, se aferraban a mi mente. El calor de su cuerpo, la suavidad de su mirada, la vulnerabilidad que había mostrado en la penumbra. Eran recuerdos que no podía, ni quería, olvidar. Eran recuerdos de un amor prohibido, un amor que nacía de las cenizas del terror. Un amor que me atormentaba y me fascinaba al mismo tiempo. La terapia, las pastillas, las charlas, con los psicólogos, nada parecía borrar el peso de la experiencia, la marca indeleble que había dejado en mi alma. Seguía viendo su rostro en la multitud, escuchando su voz en el silencio, sintiendo su presencia en el vacío. El síndrome de Estocolmo, me decían. ¿Pero era solo eso, o este era algo más, algo que no tenía nombre? El tiempo, ese gran sanador, intentaba cerrar las heridas, pero las cicatrices seguían ahí, latentes bajo la superficie. Las pesadillas nocturnas, la ansiedad constante, el miedo a la oscuridad, esos eran mis nuevos compañeros. El recuerdo de su rostro, de su voz, de su mirada, se filtraba en mis días, un eco persistente del pasado que se negaba a desaparecer. La terapia me ayudaba a procesar el trauma, a entender la complejidad del síndrome de Estocolmo, a comprender la naturaleza de mi conexión con él. Pero no podía borrar el pasado, no podía negar la verdad de mis sentimientos, la realidad de un afecto que floreció en medio de la oscuridad. Un afecto que desafía toda lógica, toda razón. El peso de la culpa seguía presente, una sombra alargada que me acompañaba en cada paso. Había escapado, había dejado atrás a un hombre que, a pesar de todo, había despertado en mí un afecto inesperado, un afecto que no debería existir. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había sido justo? Las dudas seguían presentes, un eco persistente de mis decisiones. Pero también había algo más: la aceptación, la comprensión de que mis sentimientos, por extraños e inapropiados que fueran, eran reales. El pasado, a pesar de su oscuridad, era parte de mi historia, una parte que no podía borrar, pero con la cual podía aprender a convivir, y eso, de alguna manera, me daba esperanza. El síndrome de Estocolmo, dicen los expertos, una respuesta psicológica al trauma, una perversión de las emociones humanas. Pero es solo eso. ¿Es posible reducir la complejidad de mis sentimientos a una simple etiqueta diagnóstica? ¿Acaso la ciencia puede explicar la profunda conexión que se formó en la oscuridad, un vínculo que desafió toda lógica, toda razón? El tiempo ha pasado, y con él, la intensidad del dolor ha disminuido. Las pesadillas son menos frecuentes, la ansiedad menos opresiva. Pero el eco del pasado sigue presente, un susurro persistente que me recuerda la fragilidad de la vida, la complejidad de las emociones humanas, la capacidad del corazón para amar incluso en los lugares más inesperados. He aprendido a convivir con la culpa, a aceptar la complejidad de mis sentimientos. He aprendido que el amor puede florecer incluso en medio del terror, que la conexión humana puede superar las barreras de la violencia y la opresión. Mi experiencia ha sido un viaje oscuro, pero también una lección de resiliencia, una exploración de la capacidad del corazón para sanar, para amar, incluso en circunstancias extremas. Un nuevo comienzo, tal vez. La paz aún es un horizonte lejano,
Pero la esperanza, esa llama tenue que se encendió en medio de la oscuridad, sigue ardiendo. Y sé que, aunque el pasado seguirá presente, puedo construir un futuro donde el amor, la verdad y la sanación sean los protagonistas. ¿Quieres saber qué sucede después? No te pierdas la próxima serie. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar al tanto de todo. No te arrepentirás.